Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. A los llamados a ser santo, paz a vosotros. Les saluda una vez más su hermano en Cristo Jesús, diácono Macario López Andrés. En esta ocasión, para compartir con ustedes un tema doctrinal titulado El tiempo de su venida, cuyo propósito es invitarnos a retener lo que tenemos para que ninguno tome nuestra corona y estemos atentos a las señales que anteceden a la segunda venida del Hijo de Dios. Tema escrito por nuestro hermano ministro David Vázquez Cid de León en el Heraldo de la Biblia, periodo octubre-diciembre de 2006. El tiempo de su venida. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, con grande poder y gloria. Mateo capítulo 24, versículo 30. Uno de los sucesos más claros en la palabra de Dios, sin duda alguna, es el retorno de nuestro Señor Jesucristo, por segunda ocasión a esta tierra. Por lo que el propósito de escribir estas palabras es hacer que los miembros de la Iglesia de Dios hagamos una buena reflexión en nuestra vida y prepararnos de la mejor manera posible para este acontecimiento, haciendo también pensar a aquellos que de alguna manera están ajenos a este evento glorioso, a cambiar y entregar su vida al Señor para que también sean partícipes de heredar el reino prometido y así alcanzar la vida eterna, ya que éste no pasará inadvertido para nadie, como lo señala el apóstol Juan diciendo: «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá». Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Cuando leemos la palabra de Dios encontramos que desde el tiempo de los primeros patriarcas ya se mencionaba al Señor Jesús como un legislador y poseedor de quien sería el cetro de todas las cosas. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis capítulo 49, versículo 10. ¿Cuándo tendrán cumplimiento estas cosas? Esta pregunta la hicieron sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 3. Al maestro cuando les mostraba los edificios del templo desde el monte de las olivas, y desde ahí Jesús instruyó a sus discípulos sobre los acontecimientos previos a su venida. Tres cosas importantes preguntaron a Jesús. Primero, ¿cuándo serían estas cosas? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿y del fin del mundo? De lo anterior haremos una explicación para conocer las respuestas del Señor a la inquietud mostrada por aquellos que le seguían. 1. Mirad que nadie os engañe. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 4. Aquí Jesús les enseñaba y los prevenía a ser cuidadosos de su fe para no ser engañados, ya que seguramente en ese tiempo ya había muchos pensamientos diferentes a la doctrina del Señor, tal y como sucede en nuestros días cuando un sinfín de sectas religiosas inundan el mundo con sus formas de interpretar la Biblia. De esto habla también el Señor cuando habló de la parábola del sembrador. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: «Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 27. Por lo que debemos entender que debemos tomar la buena simiente, el Evangelio, y desechar la cizaña, doctrinas falsas. Con esto nos damos cuenta cómo el mundo se ha vuelto un campo fértil para el crecimiento de sectas, que usando todos los medios a su alcance, siembran confusión en toda la gente. De ahí que el Señor, usando esta parábola, nos enseña que esta cizaña va a ser quitada hasta que Él regrese,
y entonces todos los que no aceptaron su palabra serán destruidos. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, versículo 1. 2. Y oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, mas aún no es el fin. Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Seguramente al leer estas palabras nos produce miedo e inquietud por saber cómo será el cumplimiento de estas palabras, ya que hoy en nuestros días se oye por muchas partes cómo las naciones más fuertes se preparan para un conflicto bélico, lo cual hace pensar a los hombres que al venir una grande guerra entre las naciones, el hombre desaparecerá de la faz de la tierra a causa del uso del armamento tan sofisticado que existe, y así iniciará otra época. Otros piensan que estos conflictos bélicos vendrán a causa del daño ecológico que el hombre ha causado a la tierra. Otros, que es por el pecado del hombre. Y así tendríamos pensamientos diferentes el uno del otro. A este último pensamiento podríamos dar algo de razón, ya que así lo expresa el profeta. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Jeremías capítulo 5, versículo 30. Esto nos hace pensar que así como todo esto es por el cumplimiento de la palabra de Dios, también es causado por el pecado del hombre, quien por el afán de tener dominio y poder ha llegado a tal condición, por lo que ahora tendrá que responder delante de Dios por su alejamiento y olvido de su Creador. Lo que es cierto, y así lo declara la palabra de Dios, es que las naciones se entrarán en una condición grave de enfrentamientos que nos llevará a ser testigos de cómo se levantarán las naciones más poderosas del mundo para ir en contra del pueblo de Israel en el lugar que el Señor llama el Valle de la Decisión. Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Joel capítulo 3, versículo 14. Es el día señalado por Dios como día de tinieblas. Amós capítulo 5, versículo 18 y capítulo 8, versículo 9. También el profeta Ezequiel nos habla de esta batalla diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y profetiza sobre él, y di: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesech y Tubal, y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y caballeros, vestidos de todos ellos, grande multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ezequiel capítulo 38, versículos del 2 al 4. Y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus compañías, y muchos pueblos contigo. Ezequiel capítulo 38, versículo 9. Es muy probable que no alcancemos a imaginar el alcance de estas palabras para comprender cómo se llevará a cabo este cumplimiento, ya que el profeta usó palabras de su tiempo para describir este acontecimiento, por lo que debemos entender que él estaba hablando de una guerra para los últimos tiempos, es decir, que esto tendrá su cumplimiento momentos antes del retorno de Jesús a la tierra. Y ahora vemos cómo todas las naciones se preparan para una guerra final, la cual el libro menciona de la siguiente manera: para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 y 16. 3. Así como esta batalla final nos anuncia que el Señor está a las puertas, también la misma naturaleza, la condición moral del mundo y otros aspectos importantes
nos están dando un aviso claro e irrefutable de este advenimiento glorioso. Tiempo nos faltaría para enumerar acontecimientos que han dejado una marca muy importante en la humanidad. Hace algunos días, los medios informativos daban a conocer que un terremoto de 6.5 grados, el cual causó la muerte de más de 6,000 personas en la India, escenas por la televisión y fotografías en los periódicos nos mostraban destrucción y muerte de mujeres, niños y ancianos. La capacidad de ayuda de esa nación no alcanzó para atender a los miles de heridos que llenaron todos los hospitales. Y aún con la ayuda de otras naciones que ofrecieron a esta tragedia, no se pudo atender de inmediato la magnitud de este desastre. Por lo que una vez más vemos el fiel cumplimiento de las palabras de Jesús a sus discípulos. Por otra parte, la misma naturaleza nos manifiesta que algo está por suceder. Por ejemplo, el sobrecalentamiento de los polos, la grave contaminación que hay en el aire, los mares, ríos, lo cual ha provocado que el hombre padezca muchas enfermedades por el elevado uso de pesticidas y fertilizantes. O por otra parte, la deforestación de los bosques, la desaparición de especies, muchas de ellas en peligro de extinción, los cambios climatológicos en varios lugares del mundo, provocando con ello frío en exceso o demasiado calor, o lluvia en demasía, o fuertes sequías que hacen que el ciclo ecológico se altere, dando paso a grandes calamidades que el hombre no puede detener. Lea por favor los siguientes pasajes. Zacarías capítulo 14 versículos 6, 7 y 12. Malaquías capítulo 3 versículo 2. Sofonías capítulo 3 versículo 8 y capítulo 2 versículo 14 y 15. Joel capítulo 2 versículo 31 y capítulo 1 versículo 15. Indudablemente que todos los acontecimientos descritos por el Señor, momentos previos a su venida, infunden miedo y zozobra, pero aún así el hombre no cambia su forma de vida delante de Dios. Antes parece que se hunde cada día más en sus propios pecados, ya que solamente cuando vive en carne propia la enfermedad o vive cerca de la tragedia, entonces es cuando busca a Dios. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que lo que en realidad quiere Dios es lo que dice el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo capítulo 51 versículo 10. Estimados lectores, el tiempo del retorno de nuestro Salvador es inminente. Vamos pues a hacer un verdadero cambio en nuestra vida y así alcanzar el premio supremo de la vida eterna. Es natural que todas estas cosas provoquen inquietud o miedo, como lo mencioné antes, pero no olvidemos que Dios nos puede salvar de todas estas calamidades si vivimos ajustados a sus mandamientos. Observe las palabras de David: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo capítulo 91 versículo 1. Alejémonos de toda contaminación para que se cumplan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 34. Amén. Paz a vosotros, queridos hermanos. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.